Claves para quebrar la hegemonía semántica de la agenda ideológica. Falsa conciencia capitalista. Contralínea. Pluma Fernando Buenabad Domínguez. Cualquier desmontaje de la arquitectura semántica capitalista exige comprender que los signos no flotan en un vacío metafísico. Emergen directamente de las condiciones materiales de producción, de las tensiones inherentes a la lucha de clases. La burguesía ha perfeccionado un dispositivo de captura simbólica mediante la naturalización de sus contingencias históricas, lo que ha transformado el lenguaje del despojo en un compendio de axiomas pretendidamente universales. Frente a esta parálisis cognitiva, la praxis emancipatoria requiere una ofensiva teórica y práctica que devele la violencia material cifrada en cada vocablo hegemónico y restituya a la clase trabajadora su potencia creadora, su autoconciencia histórica. El capitalismo no solo confisca la plusvalía del cuerpo obrero, secuestra la capacidad social de nombrar el porvenir y confina la imaginación colectiva a los límites estrictos de su mercado de fetiches. Desarticular este monopolio implica ejecutar una hermenéutica de la sospecha radical que fracture el aparato ideológico de la clase dominante y desnude con ello los antagonismos ocultos bajo las nociones burguesas de libertad, progreso, democracia. Una primera clave para esta ruptura radica en la desfetichización del léxico tecnocrático contemporáneo, diseñado específicamente para suprimir la visibilidad del conflicto social originario. Conceptos como capital humano, gobernanza o resiliencia funcionan de modo similar a anestésicos verbales, encargados de transmutar la explotación explícita en variables administrativas pretendidamente neutras. Una perspectiva humanista de raigambre marxista debe impugnar esa neutralidad falaz y con ello restituir la dimensión existencial corpórea, que la abstracción mercantil ha cercenado desde el discurso cotidiano. La conciencia de clase se solidifica cuando el sujeto histórico reconoce que aquellas categorías presentadas como leyes de la naturaleza constituyen sedimentaciones de poder político acumulado. Al subvertir esta nomenclatura, se restituye al lenguaje su carácter de campo de batalla, lo que impide que la semántica burguesa continúe operando como tribunal supremo de la verdad social. La producción de sentido debe volver a enraizarse en la experiencia vital del proletariado, allí donde el dolor del trabajo enajenado se transforma en potencia organizada de transformación estructural. Resulta imperativo recusar las lógicas algorítmicas occidentales que pretenden cuantificar y codificar la complejidad de la emancipación humana bajo parámetros de eficiencia mercantil. Estos sistemas informacionales no son herramientas asépticas, representan la cristalización matemática de los sesgos burgueses, programados para reproducir perpetuamente el statu quo y atomizar cualquier brote de solidaridad orgánica. La respuesta crítica rechaza el repliegue nostálgico hacia el pasado. Exige la edificación de una contrahegemonía semiótica que desborde los binarismos reduccionistas del software corporativo. Esta tarea reclama una erudición militante capaz de hibridar el rigor de las ciencias sociales con la urgencia histórica de las masas desposeídas
para así evitar simplificaciones pedagógicas subestimadoras de la agudeza popular. La mediocridad narrativa de las industrias culturales de masas busca afanosamente construir un sujeto dócil, entretenido, incapaz de articular una crítica sistemática profunda. Quebrar esa inercia requiere una densidad discursiva que desafíe las estéticas del descarte, lo que ofrece un horizonte de inteligibilidad donde la totalidad histórica vuelve a ser aprehensible para el oprimido. El núcleo de la ofensiva semiótica debe concentrar sus energías en la resignificación radical de la memoria histórica, territorio constantemente atomizado por los aparatos de propaganda del capital. La burguesía opera mediante una amnesia planificada y presenta el orden social de la actualidad como el único desenlace posible de la evolución humana. Y con ello cancela toda dimensión teleológica de cambio. La conciencia de clase emerge de forma plena al fracturarse este determinismo ciego, pues permite que el pasado de las luchas subalternas irrumpan en el presente como fuerza viva movilizadora. Toda fuerza emancipatoria debe portar la memoria de las derrotas y de las victorias proletarias, para así transformar el lenguaje en un testamento de resistencia y ofensiva activa. Al vincular el signo lingüístico con la historicidad de las relaciones de producción, se impide que las categorías revolucionarias resulten absorbidas por las dinámicas del consumo cultural. La semántica contrahegemónica se constituye en una trinchera teórico-práctica incorruptible, inmune a las tentativas de cooptación estética con las que el sistema de dominación neutraliza la disidencia. Para profundizar esta ruptura, es indispensable desmantelar la ilusión de la individuación abstracta, cimiento antropológico de la mitología liberal. El capitalismo sostiene su andamiaje verbal sobre la figura del individuo autosuficiente, un átomo social desligado de responsabilidades colectivas, cuya única libertad radica en la elección de sus modalidades de sometimiento. Una semiótica no dogmática debe oponer a este reduccionismo una semántica de revolución social y afirmar que el ser humano solo alcanza su verdadera autorrealización a través de la praxis comunitaria. Los conceptos de solidaridad, internacionalismo, propiedad colectiva deben ser depurados del sentimentalismo burgués y reintegrarse a su matriz original de autodefensa de clase. La batalla lingüística se traslada al terreno de la subjetividad profunda, al disputar el sentido mismo de lo humano frente a la antropología rapaz del Homo economicus. Lejos de construir una mera querella de diccionarios, asistimos a una confrontación ontológica donde se define si el lenguaje servirá para perpetuar la cosificación o para anunciar la revolución de las conciencias y de la humanidad. Con rigurosidad científica, esta empresa exige evitar los dogmatismos esclerosados que transformaron el materialismo histórico en un catecismo estéril durante ciertos pasajes del siglo XX. Parte 1.